Amén, hermanos, por la semana 6, la última que tenemos, la última semana, cuyo título es Conocer y propagar la verdad actualizada del evangelio más elevado de la economía eterna de Dios según el ministerio de la era. Aquí tenemos unas citas bíblicas en 2 de Pedro 1:12 que dice: siempre estaré recordándoos estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. O sea que la misma palabra nos dice que nos está recordando todas estas cosas. Y en Filipenses 13, 14 dice: pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta para alcanzar el premio del llamamiento a lo alto que Dios hace en Cristo Jesús. O sea que todo esto es un llamamiento que tenemos constante. Nos están recordando y nos están haciendo un llamamiento. Gracias al Señor porque no nos deja ni nos abandona con su palabra. Y en Romanos 1:1 dice: Pablo, esclavo de Cristo Jesús, apóstol llamado, apartado para el evangelio de Dios. O sea que aquí el apóstol Pablo es un esclavo de Cristo. Y un esclavo no tiene voluntad. Un esclavo dice vaya y va, ven y viene. Y es un apóstol llamado, apartado para el evangelio de Dios. A través de la obra del enorme el apóstol Pablo, este evangelio vino a nosotros. Este evangelio está entre nosotros por su denuedo, por su sacrificio, por su llamado, por su cambio de posición, por su visión, bueno, por todas esas cosas que Dios le ayudó porque él era vaso escogido y tenía razón. La grandeza de esta palabra, vaso escogido, nos ha llegado a nosotros, y eso es que estamos nosotros aquí compartiendo. Entonces, en cuanto a estos días, pues, hay más citas bíblicas, ustedes han leído, me imagino. Entonces dice por aquí que el Señor nos ha instruido y nos sigue instruyendo para que nosotros podamos ver lo que Él tiene para nosotros. Su palabra, la verdad presente que nos da, que esta verdad presente también se puede traducir como la verdad actualizada, una verdad que está presente en nosotros. ¿Y cuál es la verdad actualizada? Pues todas las verdades que constan en la Biblia, y no hay ninguna que no esté ahí, pese a que todas las verdades están en la Biblia, muchas se han perdido. O sea que eso como platicábamos anoche, pues de que muchas se han perdido o han sido escondidos. Nosotros sabemos digamos, desde cuándo el Señor volvió a abrir las escrituras para nosotros. Y entonces por eso es que las conocemos. O sea que han sido escondidas del hombre por mucha insensatez de personas, por mucha infidelidad, por negligencia, pero también porque Satanás ha estado hostigando y aconsejando a las personas para que no, para que caigan en desobediencia. O sea que estas verdades siempre han estado ahí, pero hasta ahora nosotros, gracias a Dios, las estamos viendo. Y como al final dice el apóstol, el hermano Ni, al final habla y nos hace una exhortación. Se lo voy a leer porque esta exhortación nos viene para que no se nos quede en el tintero. Está en el día 6 y el apóstol, es un apóstol, el hermano Lee, dice que él dice: he intentado abrir todos y cada uno de los libros del Nuevo Testamento, pero los he dejado la excavación a ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Nosotros. Yo solamente les he abierto la mina, pero es muy poco lo que he excavado. Recibir el encargo de redactar las notas expositivas de la versión recobro a fin de que cada libro del Nuevo Testamento fuese abierto a los santos buscadores. Tenemos que ser santos buscadores, hermanos. Tengo la convicción de que el Señor seguirá realizando esta tarea de excavación por medio de ustedes o de otros. Después de cierto periodo de tiempo, estoy seguro de que muchos de ustedes se volverán buenos excavadores. El propósito y objetivo
por el cual publicamos los mensajes del estudio vida es abrirle la mina para que ustedes entren en ella y continúen excavando. O sea que lo leí ahorita porque esto es bien importante, es una exhortación que tenemos de la iglesia, del ministerio, para que nosotros sigamos excavando. El Señor nos quiere mucho. El Señor nos ha traído a su luz admirable. Él es fiel. Entonces, por esta razón es de que estas verdades están con nosotros. Estas verdades han venido a nosotros para que nosotros les veamos. Y él sigue hablando que el apóstol Pablo fue alguien entregado a esta vida de iglesia. Y ahí los hermanos, pues, porque dice que Pablo dice en Romanos 1:1 que el que fue apartado para el evangelio de Dios. Y luego añade que el evangelio de Dios se acerca, es cerca, acerca del Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Señor. Esto indica que el evangelio de Dios es el evangelio de la filiación. Y la filiación quiere decir que somos sus hijos. Él vino a salvarnos, pero también vino a quitarnos del pecado, pero también vino para filiación al Señor en su muerte. O sea que la meta de ese evangelio es transformar, dice, a pecadores en hijos de Dios. O sea que esa es una gran verdad. Y porque muchas veces estamos nosotros, tal vez, muy, creyendo únicamente que el Señor vino para salvación. Y el Señor vino para salvación, no hay duda. Pero vino para filiación también. Porque Él fue, en primer lugar, es el unigénito Hijo de Dios. Pero con la muerte y resurrección, que se convirtió en el primogénito Hijo de Dios, con sus muchos hermanos que somos nosotros, por una cosa que ni siquiera nos imaginamos, por regalo, por una dádiva que Él nos da. Entonces, este evangelio de filiación, esta meta de este evangelio es transformar pecadores. Somos pecadores en hijos de Dios. O sea que Él nos quiere como sus hijos. Desde el principio, en Génesis, Él dice, hagamos a nuestra imagen y semejanza. La imagen, somos la imagen de Él. Semejantes, somos semejantes a Él. Por eso Él nos ama. Él hizo toda la creación, criaturas, peces, aves, cuadrúpedos, pero no, pues ahí están, pues los animalitos ahí están y viven y están. Miles de razas, ¿cómo se llama? De especies que hay. Pero nosotros somos algo especial en la vida de Él. En la creación de Él somos especiales. ¿Por qué? Entonces, esta meta del ángel es transformar pecadores en hijos de Dios, porque se había perdido esta afiliación con Adán, se perdió, nos apartó, y ya no podíamos. Pero con la muerte del Señor Jesucristo, ¿qué? El velo se rasga y podemos entrar confiadamente ¿a qué? Al lugar santísimo, y el lugar santísimo vive y mora en nosotros. Este es nuestro espíritu. O sea que nosotros tenemos un acceso inmediato, algo que no se tuvo en el Antiguo Testamento. Eran solo los escogidos, los sacerdotes, eran los llamados para que tuvieran esta función. Pero hoy día nosotros somos los llamados los sacerdotes de este siglo, de esta era. ¿Con miras a qué? A la formación del cuerpo de Cristo. O sea que estas son de las verdades que Él nos está dando, que nosotros estamos siendo instruidos. Leemos la Biblia, tenemos que leer la Biblia, tenemos que escudriñar la Biblia, tenemos que orar, leer la Biblia, tenemos que leer el ministerio, tenemos que compartir. ¿Pero para qué? Con un propósito, formar el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es un cuerpo lleno de Él, en su vida, en la naturaleza de Él. Entonces, dice que tenemos que considerar este tema de filiación y hay algunas palabras que nos llaman, dice aquí, la atención, que son designación, resurrección, santificación, transformación, conformación, glorificación y manifestación. O sea que nosotros somos designados hijos de Dios mediante este proceso de resurrección. O sea que al momento que el Señor muere y resucita, que Él venció a la muerte al entrar en la resurrección, que en ese momento nosotros, ¿qué? Somos transformados. Estamos en resurrección. Y este proceso comprende estos pasos.
como la santificación, la transformación, la conformación y la glorificación. Pero esa glorificación, ¿cuándo será? Es una manifestación. En el día de nuestra glorificación, nadie tendrá necesidad de preguntar si somos cristianos. Cuando estemos glorificados, vamos a ser manifiestos, porque seremos manifestados como hijos de Dios. Y esta manifestación, ¿qué pasa? Que es la consumación de todo un proceso de designación. Fuimos designados y se lleva a cabo por medio de la resurrección. Entonces, tenemos que servir a Dios en este evangelio. Es servirle no solo en cuanto a su redención, como somos redimidos, esta redención viene diario, la justificación, somos justificados en Cristo Jesús y somos perdonados también en Él. Entonces, y especialmente nos atañe esta filiación, o sea que este es como que la culminación de todo esto, porque somos llamados sus hijos. O sea que este evangelio, los pecadores en la carne, somos transformados. ¿En qué? En hijos de Dios. ¿En qué? En el Espíritu. Ah, qué maravilloso esto, hermanos. Amén. Amén, hermano. ¿Quién más nos quiere compartir un poco? Amén. Amén, hermanos, por esta semana. El principio de esta semana nos habla de la verdad actualizada, pero actualizada no quiere decir de que haya nuevas verdades en la Biblia. La razón por, por esto es de que la negligencia y desobediencia del hombre y también de que el enemigo ha puesto velos en nosotros. Estas verdades han quedado escondidas. Pero amén, hermanos, porque nosotros como obreros del Señor debemos de escudriñar estas verdades y traer la verdad presente. Amén. Amén, hermanos. Siento que hay una carga muy grande en cuanto a conocer la verdad. Y pues ese es el último día de este matutino. Y digamos, quiera el Señor tener misericordia de nosotros y nos dé la gracia para que algo pueda haber quedado de este material, ¿verdad? Porque no podemos simplemente pasar una lección o pasar un matutino y digamos que no haya cambios en nuestras vidas. Algo tuvo que haber hecho esta lección en nosotros, o algo tuvo que haber movido en nosotros esta lección con respecto a la verdad. Y es que realmente nosotros hoy podemos estar viviendo en nuestra vida diaria una vida de mentira, porque Satanás, que es un engañador, que vino a matar, que vino a destruir, él es muy hábil para engañarnos. Entonces, una de las cargas que el hermano tenía en estas lecciones era que nosotros pudiéramos entrar en la verdad, que nosotros pudiéramos ser más disciplinados en cuanto a entrar a la verdad. Entonces, sí siento yo la carga muy profunda de que, pues, podamos, que el Señor tenga la gracia, ¿verdad? Para cargarnos con ver esta verdad, para apreciar la verdad, para poder entrar y experimentar esta verdad, porque de lo contrario seguiremos viviendo en una mentira, seguiremos viviendo en el engaño y en el error de Satanás, ¿verdad? Y aún del mundo, porque realmente inclusive una mentira llega a ser tan grande que puede llegarse a expandir en toda nuestra vida y nosotros estar viviendo en esa comodidad de una mentira, ¿verdad? Entonces, todo lo que se opone a Dios hoy pues es contrario a la verdad. Y esta semana pues nos habla de que debemos de ver la verdad actualizada. Y decía el hermano que esto no quiere decir que, digamos, sea como que algo nuevo en realidad, sino que simplemente nuestra experiencia es algo que nosotros hemos llegado a ver.
porque hay cosas que nosotros no hemos llegado a ver o a descubrir. Entonces, la verdad actualizada se refiere a lo que está aconteciendo hoy con respecto al mover de Dios, ¿verdad? No se refiere digamos, a que, por ejemplo, ahorita la verdad actualizada es el COVID y que debemos de cuidarnos. Eso no tiene nada que ver con esto, sino que la verdad actualizada es ver la economía de Dios en los tiempos, ¿verdad? Porque, digamos, cada era y cada tiempo ha tenido como una visión en la cual los hombres han vivido en esa visión. Nos explicaba ayer el hermano Josué, por ejemplo, Noé, que tenía que construir un barco y ese barco era como la visión, ¿verdad? Para la salvación de ese momento. Moisés, ¿verdad? Cuando recibió la comisión de sacar al pueblo de ahí. Josué, ¿verdad? Cuando tenía que entrar al pueblo en la buena tierra y tenían que conquistar a todos los pueblos. Entonces, cada etapa y cada época tiene una visión de qué es lo que Dios pretende en ese tiempo. Entonces nosotros hoy debemos, a través de la palabra, poder tener la visión de qué es lo que Dios quiere, porque, digamos, con respecto a cada visión es que se logra vivir esa visión o se logra vivir en ese tiempo. Noé, pues, y sus hijos y sus nueras, su esposa, todos estuvieron en esa visión y siguieron la visión y realmente fueron salvos, ¿verdad? Entonces, hoy hay una visión, ¿verdad? La pregunta es, ¿nosotros estamos viviendo en esa visión? Nosotros realmente llevamos un andar y un vivir con respecto a la visión de esta era, de este tiempo presente. El hermano Watchman Nee, Witness Lee, algunos otros hermanos que han sido muy importantes para el recuerdo de las verdades, pues ya partieron. Pero dejaron un gran legado con respecto a las verdades que hoy están en los estudios vida. Pero hubo un tiempo que el hermano Winnie tuvo que venir aquí a América para que las verdades se extendieran. Y estas verdades hoy ya no están tan ocultas ni escondidas, sino que hoy las podemos obtener en los estudios vida, en las notas de página y en las notas de la versión recobro. Entonces, ¿qué nos falta para conocer la verdad? ¿Será que tiene que venir alguien más para abrir la Biblia? Yo pienso de que por la gracia del Señor, estos hermanos abrieron la Biblia, nos mostraron el ministerio. Entonces, ¿qué es lo que falta, verdad? Yo pienso que simplemente es que la voluntad del hombre debe de moverse, ¿verdad? Primero es la gracia del Señor, su misericordia, pero también la voluntad del hombre. Si yo no agarro la Biblia, si yo no subrayo, si yo no repito la palabra, si yo, por ejemplo, no tomo a mis hijos y les repito la palabra, o sea, aquí no va a pasar nada. Va a pasar otra generación y no va a pasar absolutamente nada, ¿verdad? Y el Señor no va a poder venir porque no tiene sus vencedores. Entonces, pues hoy el Señor ha delegado a personas que puedan ver esta verdad, seguir esta verdad, practicar esta verdad, vivir como los Dios hombres. Uno de las cosas que Dios está esperando en este tiempo son Dios hombres, hermanos y hermanas que tengan su vivir, que vivan por su vida, ¿verdad? Que dejen atrás todo, no solo el pasado, sino que su propio vivir y que vayan en pos de vivir una vida del Dios hombre. Entonces, hay una carga muy específica en toda la tierra de que la verdad sea expandida. Y de eso nos ha hablado esta semana también, inclusive el hermano dice que debemos de propagar las verdades de una manera muy alta. ¿Cómo alguien puede propagar las verdades si no las sabe? ¿O cómo alguien puede propagar las verdades si no estudia las verdades o no ora las verdades? Entonces el hermano ayer nos animaba en la palabra de que las personas estamos capacitados, ¿verdad? Hay un versículo de la Biblia donde dice que tenemos la mente de Cristo. Quiere decir que el Señor nos ha dado la capacidad para comprender el misterio, ¿verdad? Nos ha dado la capacidad para conocer la iglesia. Nos ha dado la capacidad para conocer a este Cristo maravilloso. Entonces la voluntad del hombre es fundamental, ¿verdad? Si el hombre no mueve su voluntad a tomar un estudio vida y a disciplinarse en cuanto a voy a conocer al Señor, o orar, Señor, dame la gracia para que abra este libro y que de verdad este libro pueda constituirse en mí. Entonces tampoco va a pasar nada, ¿verdad? Hoy vivimos en una generación donde dice que en los últimos días cómo van a ser las personas, ¿verdad? Amadores de sí mismos, egoístas, vanagloriosos,
van a odiar a los padres, los van a deshonrar. O sea, vivimos en una generación tan mala, de alguna manera, donde el mundo se ha hecho parte de lo que, digamos, de lo que nosotros somos. Y Ángel me compartía algo el día miércoles, me decía, es que nosotros pensamos que el mundo es una esfera que está allá, pero realmente el mundo está dentro de nosotros hoy en día, ¿verdad? Está dentro de mí. Eso quiere decir que yo debo de abandonar una posición, ¿verdad? Con respecto al mundo. Pero, digamos, hay una realidad en cuanto a lo que Dios quiere en este tiempo. Hermanos, el Señor anhela hoy que vivamos conforme a su propósito y conforme a su economía. Entonces debemos de descubrir esta verdad, debemos de actualizarnos en cuanto a la verdad y seguir en esta verdad, porque vienen tiempos muy difíciles, ¿verdad? Vienen tiempos muy difíciles y ya lo estamos viendo, ¿verdad? Y solamente aquel que persevere en esta verdad se va a poder mantener firme. ¿Cuántas personas no se han ido? ¿Verdad? ¿Cuántos hermanos no se han ido de la vida de la iglesia porque no tienen bases firmes, porque los mueven los vientos y las corrientes y las doctrinas y la mundanalidad, porque realmente no hay bases y no hay una raíz que los tenga acá, ¿verdad? Entonces, por último, voy a terminar con ese asunto de la semana, lo que les quería compartir, pero también quería compartirles algo que creo que viene dentro del siguiente matutino que me gustó mucho, el del libro de Jueces, ¿verdad? Cómo es que pues a lo largo de la historia el pueblo de Israel, pues fue infiel y realmente el hermano nos decía de que el Señor quería algo y es que el Señor quería hacer un contrato matrimonial con nosotros. Entonces Él viene y da los 10 mandamientos. Prácticamente los 10 mandamientos son el contrato nupcial que Él quiere hacer con nosotros, por amor a nosotros y para que nosotros le seamos fieles a Él. Pero el hombre, después de que Dios le dio los mandamientos, los 10 mandamientos y otros preceptos, el hombre lo que hizo es actuar como una ramera y una prostituta, y realmente se fue detrás de los ídolos y de todo lo que no era Dios, y cayó otra vez. Pero viene Dios y siendo Él el que pide matrimonio o el que ejerce la función de marido, viene y se hace un esclavo por amor a su esposa. Y entonces Él viene y tiene un vivir humano, se hace hombre, tiene un vivir humano, y va a la cruz, ¿verdad? Por tal de rescatar a la amada. Entonces fui muy impresionado con esto, porque la historia de Israel es una historia de que Israel se prostituye, se prostituye, se prostituye. ¿Cuál es la historia de nosotros? ¿Cuál es la historia de nosotros como el Señor? ¿Verdad? ¿Cuántas veces le hemos abandonado y cuántas veces hemos ido detrás de nuestra carne, de nuestra alma, de nuestra mundanalidad? Pero la gracia del Señor se manifiesta en su Hijo, ¿verdad? Al cortejarnos, ¿verdad? Y Él, hoy a través de esta ley del Espíritu en nuestro interior, está buscando establecer un matrimonio, ¿verdad? Él quiere que nosotros le amemos y que Él quiere amarnos en esta vida matrimonial. Entonces, quería compartirles esto porque me llenó mucho, ¿verdad? Este contrato que el Señor hizo para que nosotros nos casemos con Él, para al final ser su esposa, ¿verdad? Que es parte de lo que vamos a ver en el libro de Jueces, ¿verdad? Que creo que no sé si ese es el que sigue, el matrimonio que sigue, pero digamos, me impresionó mucho esto, ¿verdad? Que el Señor abra nuestros ojos, ¿verdad? Para que podamos ver realmente que el Señor quiere hoy un compromiso firme con nosotros y quiere que nosotros le seamos fieles a Él, ¿verdad? Que nos demos en amor a Él. Amén. Todavía tenemos un par de minutos para que alguien más nos quiera compartir algo de que haya disfrutado de esta palabra santa o algo que haya disfrutado esta semana. Amén. Esta semana disfrutamos Lucas 15. Bueno, de hecho estuvimos leyendo también Lucas 14, donde el Señor habla sobre aborrecer el alma, la vida del alma y llevar la cruz. Para poder seguir al Señor necesitamos nosotros aborrecer la vida de nuestra alma. Y en los versículos de este capítulo dice, y el que no lleve su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo.
y necesitamos renunciar a todo lo que nos impida seguir al Señor. Cuando habla aquí de aborrecer el alma, habla de aborrecer todas las cosas que nos impidan disfrutar al Señor. Pero decía aquí que, por ejemplo, no es decirle a las personas, ¿verdad? O decir, ay, yo aborrezco a mi familia y porque sigo al Señor, ¿verdad? No es una cosa tan literal, ¿verdad? Sino que es simplemente volvernos de lo que nos aparta del Señor. Por ejemplo, decía aquí, decíamos con mi papá cuando estudiábamos esto, si por ejemplo una reunión familiar, por ejemplo, impide que yo me reúna con los santos, pues ahí es donde debo yo ver qué es lo que, de qué me debo volver, ¿verdad? ¿Cuál es la decisión que debo tomar? Entonces, en ese caso, pues sería, pues no voy a la reunión familiar, pero vengo a la reunión de la iglesia. Eso es aborrecer la vida del alma. Todo lo que satisface al alma debe ser aborrecido por causa del disfrute del Señor. Y esto me gustaba mucho porque el hecho de que nosotros disfrutemos al Señor, el hecho de que nosotros estemos en constante comunión con el Señor, permite que esto no sea algo difícil, sino que la decisión, la voluntad se vuelve al Señor, ¿verdad? Una vez que nosotros le disfrutamos. En el capítulo 15 de Lucas, nosotros hemos visto 3 historias maravillosas acerca del Dios triuno. Y es que estas parábolas hablan acerca del Hijo, del Espíritu y del Padre. Pero mencionaba algo aquí bien específico, y es que no se refieren estas parábolas a la Trinidad en sí, sino que se refieren a la salvación que realiza el Señor para con nosotros los pecadores. Y por eso es que no lleva la secuencia no lleva una secuencia específica, digamos, del Padre, el Hijo y el Espíritu, sino que estas parábolas comienzan con el Hijo y comienzan con la parábola del buen pastor, el pastor que se pierde una ovejita y el pastor deja las otras y va en busca de la que se le perdió. Cuando habla aquí de que en el versículo 4 dice, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y la palabra desierto representa al mundo. Y esto representa que el Hijo de Dios vino al mundo para estar con los hombres, para salvarlos. Así que el Señor se despojó de todo lo que él tenía, se hizo hombre por causa de la redención de la humanidad. Y también dice en el versículo 6, dice cuando él encuentra la oveja, dice, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Así que en ese versículo nosotros podemos ver la fortaleza que tiene el Señor, pero también vemos su amor. Él en amor vino para poder buscarnos y poder salvarnos. La segunda parábola es la de la mujer que busca una moneda. Y esta mujer representa al espíritu. Esta mujer tiene una lámpara y está barriendo una casa para poder buscar una moneda. La lámpara representa la palabra del Señor, la cual pues el espíritu la está utilizando para poder alumbrar a las personas y exponerlos. Yo me recuerdo que cuando yo fui salva, mis papás le estaban predicando el evangelio a Jorge Mario, pero ellos le estaban diciendo un versículo a él de Apocalipsis. Y mientras yo escuché el versículo, yo sentí algo en mi interior que me hizo arrepentirme y el querer invocar y ser salva. Entonces, o sea, lo que dice aquí el hermano es cierto, ¿verdad? Cuando la palabra alumbra, cuando la palabra expone al pecador, entonces tiene la necesidad de volverse al Señor y arrepentirse. Y es lo que hace la obra del Espíritu en nosotros, nos escudriña, nos limpia y hace que pues nosotros volvamos a Dios y le encontremos a Él. La tercera parábola es la del Padre amoroso y esta me gusta mucho porque la parábola del Padre tiene la secuencia de la salvación. Bueno, por un lado, pues el hijo se fue, ¿verdad? Él tomó su herencia y se fue a derrochar el dinero. Y esto pues representa una vida corrupta y una vida libertina.
Cuando se queda sin dinero, cuando lo gasta todo, pues no le queda más que buscar empleo en alimentando cerdos. Así que esta acción de alimentar los cerdos representa algo sucio, algo corrupto, puesto que los cerdos representan algo inmundo. Y también el hecho de que él trabajara en esto representa que él estaba trabajando en los negocios sucios de Satanás. Entonces, pues tiene hambre, ¿verdad? En toda esta secuencia de esta historia, el hijo tiene hambre y entonces dice, bueno, pues piensa en comer las algarrobas. Y algo que me llamaba la atención aquí es de que las algarrobas, bueno, en primer lugar, el algarrobo dice que es un árbol que tiene una vaina y algarrobo, esta vaina es utilizada para darle de comer a los animales y también era utilizada para darle de comer a las personas que se encontraban en miseria. Y dice también de que, según dice la tradición, dice que Juan el Bautista se alimentaba de vainas, entonces le llamaban la planta de San Juan. Esto, pues, ¿qué significa, verdad? Que el hijo pródigo, él estaba en tal miseria, no tenía nada y tenía, pues, tuvo que acudir, pues, a alimentarse de esto. Pero cuando él estaba pensando en alimentarse de los cerdos, se recuerda de que, bueno, dice, pero aún los trabajadores de la casa de mi papá comen mejor que yo, tienen abundancia de pan y por eso es que decide volver. Cuando él piensa en esto, de que si los trabajadores de su papá trabajan mejor, mejor se vuelve a su papá, es la obra del Espíritu. ¿Por qué? Porque es alumbrado, es expuesto y entonces él desea volverse, se arrepiente y vuelve a su papá. Esta es la obra del Espíritu. Así que comienza a pensar, a decirle, ¿verdad? Padre, he pecado, perdón, contra el cielo y contra ti, hazme uno de tus trabajadores. Entonces, pues vuelve al Padre, el Padre lo está esperando, ese es Dios el Padre, que siempre está esperando a los pecadores para que se arrepientan. No era una casualidad que el Padre estuviera a la puerta de su casa, él realmente le estaba esperando. Entonces, cuando llega el hijo, pues conocemos la historia, ¿verdad? Que sale corriendo, lo abraza, lo besa. Y el padre tiene prisa por ver a los pecadores regresar hacia él y le besa en el cuello en señal de perdón. Cuando el hijo pródigo comienza con su discurso de padre, pecado contra el cielo y contra ti, no le deja más el padre seguir hablando y dice, traedme el mejor vestido, pónganle sandalias, un anillo y maten el becerro gordo. Esto me gusta mucho porque el padre se da cuenta del discurso absurdo que traía su hijo y así que no lo deja terminar, sino que le pone el mejor vestido, que representa a Cristo como la justicia que satisface a Dios. Así que Cristo como nuestra justicia es puesto en nosotros como un vestido al momento de ser salvos. También le pone un anillo que representa al Espíritu, representa al Espíritu que sella, que eso representa que Dios nos acepta a nosotros en la salvación. También le pone sandalias en sus pies, que esto representa la separación la separación del mundo, de la tierra sucia, de la tierra sucia, ¿verdad? Del mundo, representa las sandalias, es la separación entre el mundo y nosotros. Y también le da de comer, pues, este becerro gordo que representa la redención de Cristo, representa al Cristo inmolado. Así que luego dice, pues, porque mi hijo que estaba muerto ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Así que cada vez que un pecador se arrepiente, el Padre se regocija por este arrepentimiento y por esta salvación. Así que pues esto es muy lindo, la verdad que me gustó mucho ver desde este punto de vista la parábola de estas tres parábolas, porque yo tenía la idea de que sí representaban al Dios triuno en sí, ¿verdad? Pero representan las etapas de la salvación. Por un lado, pues el Señor vino, el Hijo vino para redimirnos. Ahora el Espíritu está por medio de la palabra convenciendo y exponiendo personas para que se vuelvan y se arrepientan al Señor. Y por otro lado, pues el Padre siempre está esperando a todos aquellos que se arrepienten para poderles dar salvación. Así que es un cuadro muy amoroso y un cuadro muy
muy lindo con respecto a la salvación del Señor. Y me gustó, la verdad que me quedé muy agradecida por haber aprendido Lucas 15. Y por último, me gustó mucho también lo que leímos el miércoles sobre primero y segundo de Crónicas, el primer mensaje del estudio vida. Y hay algo que me llamó mucho la atención y es que la solución a todos los problemas depende de que muchos hombres lleguen a ser Dios hombres. Y esto no solo involucra la historia de los israelitas, dice aquí, sino la de los elegidos de Dios y la de todo el linaje humano. Así que ayer platicábamos con Josué y compartíamos de que por alguna razón, pues hemos sido a veces desanimados, porque Satanás sabe que la solución de la humanidad depende de que muchos de nosotros, que todos los que son salvos, lleguen a ser Dios hombres, que todos los que sean salvos lleguen a la plenitud de la salvación. Y esto, pues, ¿cómo logramos nosotros, pues, llegar a la plenitud de la salvación completa que Dios efectúa? A través del disfrute de Dios. Y el disfrute de Dios trae un nuevo avivamiento a las iglesias. Y este nuevo avivamiento trae al Señor de regreso. Así que, pues, Satanás es muy astuto, pero nosotros debemos ser más listos que Él y disfrutar al Señor. ¿Cómo podemos disfrutar al Señor? Una manera muy sencilla es orar sin cesar. Orar sin cesar. Y dice el hermano en las notas de Primera de Tesalonicenses, que orar sin cesar significa también que nosotros podemos, no significa hacer una oración muy larga todo el tiempo, sino que orar sin cesar también puede ser invocar al Señor todo el tiempo. Si nosotros invocamos constantemente, estamos orando. ¿Por qué? Porque estamos teniendo una comunión continua con el Señor. Así que pues el Señor aumente nuestro disfrute de Él, que aún en nuestros problemas podamos ver que la solución a todo es el disfrute de Dios, que la solución a todos nuestros problemas es que nosotros disfrutemos al Señor. No necesitamos nada más, sino necesitamos solo aprender a disfrutar al Señor. Así que pues el Señor aumente este disfrute esta semana y que seamos animados a estar delante del Señor en un continuo disfrute. Amén. Amén. Bueno, Mario, Elena, Carolina, no sé si quieren decir algo. Ya vamos a ir aterrizando. Bueno, ya para ir pues terminando un poco esta reunión, esta semana nos habla acerca de que debemos conocer la verdad. Y la verdad habla de este tipo de verdad, la verdad actualizada, que es la verdad para esta era, para este momento. Pero no solo conocerla, sino propagarla. Son dos cosas, conocer la verdad y propagarla. Es un llamamiento de parte del Señor a propagar estas verdades. Verdades de este evangelio que es un evangelio elevado, el cual no debemos diluirlo ni disminuirlo, pero para propagarlo hay que conocerlo. Definitivamente hay que conocerlo. Ya los hermanos nos han hablado un poco más, a profundidad de esta semana en cuanto a esto, y pues me gustaría pues enfatizar algo que mencionó Marvin hace ratitos. Él decía algo relacionado con que para cumplir o para pues, participar de lo que habla esta semana es necesario, algo que juega un papel muy importante es la voluntad del hombre. Y eso es cierto, ¿verdad? Si la voluntad de nosotros no se doblega ante el Señor, no va a pasar nada. Miren lo que ha pasado estos últimos meses largos que hemos estado reuniéndonos de manera virtual. Nunca habíamos experimentado que tantas cargas de oración fueran contestadas, ¿verdad? He recibido comunicación de hermanos y de hermanas, mire, ponga esto en la lista porque me doy cuenta que el Señor está contestando. Miren, esto es algo bien interesante, es positivo y es maravilloso. Pero pasamos de tener reuniones de oración casi de 20 minutos y ya no nos alcanza la hora para orar por las cargas, pero especialmente son dos aspectos. Uno, que oramos más. Y número dos, que el Señor está respondiendo a las oraciones. Eso es maravilloso, así que hay que seguir con eso. Pero ¿qué ha sucedido? Hemos puesto nuestra voluntad para el Señor.
dicen los hermanos, hay que orar, pues estamos orando, hay que reunirse, nos estamos juntando para esa reunión y está bien y hay que seguir así, pero hay más aspectos y hay más reuniones en las cuales debemos tener la misma actitud que con la reunión de oración. Hemos sabido, pues tal vez por conocimiento general en este recobro del Señor, que las reuniones que denotan el estado de una iglesia local son dos: la reunión de la mesa del Señor y la reunión de oración. Entonces, ciertamente hay que elaborar en la reunión de la mesa del Señor quizá un poco más, pero no es algo que debamos coordinar nosotros, sino que se va a manifestar por medio de del nutrimiento y de la alimentación. Pero me quedo otra vez con este asunto de la voluntad. Han estado hablando, y pues Mario ha estado hablando de esta palabra, hacer un horario, definir tiempos con el Señor. Esto va a hacer que algo suceda dentro de nosotros. Fíjense que en el día 4, del día 4 en adelante, habla acerca de esta designación de Cristo como el Hijo de Dios. Y Él pasó por la muerte y la resurrección para llegar a ser designado como Hijo de Dios. Cuando Él estaba en la carne, pues la divinidad Él solo era el Hijo, pues solo tenía el aspecto humano en su existencia como tal. Pero cuando Él pasó por la muerte y la resurrección, el elemento divino fue añadido a Él. Y esto es maravilloso porque ahora nosotros necesitamos pasar por estos dos procesos también, como por el proceso de la muerte en Cristo y de la resurrección en Cristo. O más bien dicho, en Cristo debemos pasar también por esos dos procesos. La muerte está relacionada con el yo. La muerte está relacionada con el yo totalmente. Cuando más tocamos al Señor, cuando más somos nutridos por Él, y específicamente menciona esta semana dos cosas: la Biblia versión recobro con sus notas, ¿verdad? Los estudios vida, estos mensajes maravillosos que hemos empezado a saborear y probar, que es buena comida, y esto ha despertado algo en nosotros. Pero cuando entramos en el Señor empezamos a ver realmente lo que somos, cómo es que somos. Y logra en nosotros surgir ese arrepentimiento, porque no es una cosa de dejarle a Dios: Señor, levántame en la mañana para leer, Señor, dame ganas de estudiar la Biblia. No sucede tanto así, sino es en la proporción que nos damos al Señor, ¿verdad? Que ese disfrutar al Señor, comer al Señor, hace que en nosotros surja algo, ¿verdad? El crédito es de Él, pero la cooperación es nuestra. Uno de los himnos que cantamos esta mañana dice que todo lo ha hecho ya el Señor. Así que nosotros necesitamos pasar por este proceso de la muerte y de la resurrección. La resurrección del Señor la participamos nosotros al beber y comer constantemente de Él. Entonces, nosotros hoy día estamos en ese proceso todavía. Aquí se habla de la palabra filiación. Me recuerdo que la comparábamos con la palabra hijificación. De alguna manera el Señor nos hace hijos de Él, pero no solo como una adopción, porque no menciona adopción, sino filiación, a hacernos hijos de Él, hacernos hijos de Dios con su vida y su naturaleza, lo cual implica un cambio metabólico. Cambio metabólico quiere decir que nuestro interior y de lo que nosotros estamos constituidos, aún físicamente, puede experimentar un cambio. Al punto de que, como decía el hermano Jorge hace un ratito, no hay necesidad de decir que somos creyentes, porque eso se va a manifestar. Sin embargo, nosotros estamos en ese proceso. Estamos en ese proceso. 4 asuntos importantes en los cuales debemos pues aprender, profundizar, pero más que todo experimentar santificación, transformación, conformación y este asunto futuro de la glorificación. Hay un punto en el día 4 que me gusta mucho y quisiera leer esto. Necesitamos urgentemente aprender cómo andar conforme al Espíritu. Otra vez, necesitamos urgentemente aprender cómo andar conforme al Espíritu, a fin de que disfrutemos, o a fin de disfrutar y experimentar al Espíritu que designa. Él es el que nos hace la designación de hijos de Dios, pero esto es producto de ese andar conforme al Espíritu. Creo que tendremos algunos testimonios de cuando tomamos decisiones basados en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, en nosotros mismos. Eso es el yo, ¿verdad?
Y puede también que tengamos algunos testimonios cuando hemos andado conforme al Espíritu. Sin embargo, necesitamos aprender cómo andar conforme al Espíritu todo el tiempo. ¿Saben por qué? Porque cuanto más tocamos al Señor, más somos santificados, más somos transformados, más somos conformados y aún glorificados, para que en algún momento podamos llegar a ser Dios en vida y en naturaleza, mas no en la deidad, lo cual es un evangelio muy elevado. Cuanto más crecemos en vida, cuanto más pasamos tiempo con el Señor de esta manera, especialmente en la Biblia, sus notas y los estudios vida, vamos a empezar a crecer en vida. Entonces, quiere crecer en vida, debe laborar en eso, sacar el tiempo. Nos hablaba Linda de estar constantemente en oración. Esto es vital y es importante, porque cuanto más crecemos en vida, más pasamos por ese proceso metabólico de la transformación y más el Espíritu nos designa hijos de Dios. Y este proceso metabólico es la edificación de la iglesia y el cuerpo de Cristo. Entonces, esto es muy impresionante al final de esta semana, porque nos da las bases y de la necesidad de la cual nosotros pues debemos ser constituidos. ¿Y de qué cosa? De la verdad más elevada, de la economía eterna de Dios. Pero también habla de este otro aspecto, de propagarlo. Y ya voy a ir aterrizando. Este asunto es importante porque la propagación de esta verdad y de este evangelio elevado se origina en conocerlo. Así que si algo debemos laborar es en conocer esta verdad. Lo único que va a liberar a los cautivos y a las personas que no conocen al Señor es la verdad. Pero para poder transmitirla necesitamos conocerla definitivamente. Así que hay que sacar el tiempo. Una cosa que nos ayuda mucho es reunirnos. Así que aparte esa hora que tenemos los días de reunión, para que en esa reunión usted y yo y todos recibamos ese suministro del Señor, ¿verdad? Entonces, los estudios vida y la Biblia versión recobro con sus notas, pues especialmente los estudios vida no sustituyen a la Biblia. Sin embargo, nos abren la Escritura. Siempre que leemos el estudio de vida, siempre que leemos las notas, escuchamos este comentario. Por mí mismo no hubiera encontrado esto. Yo no hubiera entendido esto de esta manera. Bendito Dios nos dejó este ministerio. No sustituye la Biblia en ningún momento, pero nos ayuda a entrar en ella. Entonces es importante que consideremos que estos estudios vida nos ayudan a introducir. Marvin nos compartía esto. Esto que dejaron estos hermanos maravillosos, solo es abrir la mina. A nosotros nos toca profundizar ahí y encontrar esos tesoros, porque la verdad actualizada es lo que nosotros vamos descubriendo cada día. Cada vez que nos reunimos, cada vez que estudiamos, empezamos a descubrir algo. Esa es la verdad actualizada. Pero al final de la semana nos habla de la responsabilidad de propagar estas verdades. Y definitivamente estas verdades las debemos propagar a los creyentes y a los no creyentes. Y dentro de los creyentes están nuestros familiares, nuestro círculo más cercano especialmente. El esposo, la esposa, los hijos. Ahí debemos nosotros propagar estas verdades. Laborar en conocerlas y laborar en propagarlas. Va a haber la oportunidad, como nos compartía Marvin creo que ayer, para predicar el evangelio con las personas a las cuales tenemos acceso. Así que aleluya, hermanos, por esta semana, porque esto nos habla de cómo es que la iglesia es edificada, pero también nos habla de cómo la iglesia crece y es expandida. Oramos en algún momento y cada martes oramos que el Señor añada familias a la iglesia y recobre algunas familias que no se reúnen más con nosotros. Pero también nos está hablando aquí, nos está dando la clave cómo esto va a suceder. El aumento de la iglesia depende de la propagación de la verdad, ¿verdad? Porque solamente la verdad puede subyugar y ganar a las personas. Así que todos nosotros deberíamos sacar tiempo para aprender la verdad, de esta economía eterna de Dios y ministrar a otros. De esta manera, la iglesia se va a multiplicar y va a ser propagada. Así que, aleluya, hermanos y hermanas, por esta semana maravillosa.
quisiera comentarles que ya coloqué en el grupo la palabra santa que sigue. Así que no sé si alguien más quisiera comentar algo. Amén, hermanos y hermanas. Entonces nos estamos viendo en la tarde, la reunión de niños, y a partir del lunes el resto de reuniones. Empezamos con la semana 1 de la siguiente palabra santa. Que el Señor los guarde, hermano Jorge, Hermano, hermano Mario, hermana Paula, Isaí, todos. Marco, Emilia, ni Elena. Tarde. Ahí está la hermana Elena. Hola, hermana Elena. Linda. Amén, hermano. Nena. Que Dios les bendiga. Amén. Amén, hermano. Buenas tardes, qué alegre verlos a todos. Nos miramos en la semana. Carolina, que Dios les bendiga también. Isaías. Adiós, hermanos. Se cuidan. Aprovecho a Hermano todos. Mario. Que Dios los bendiga. Amén, hermano Mario. Ahí se acuerda que hay que comprar. Pero el café o las ya están. Champurradas, Me amén. recordó Elizabeth, aguante. Bueno, muy buenas tardes, hermanos. Saludos a todos. Adiós. Feliz tarde, 8. Bendiciones.